Ya está con nosotros el licenciado Jorge Chezal y ya platicábamos de pronto la imagen con la que nos quedamos de las personas derivado de las impresiones que nos dejan y lo que nos dejó el debate, decían en las redes sociales, e incluso en algunas de las encuestas serias de los medios de comunicación le preguntaban a la gente con qué se quedaron del debate y la gente decía con los memes, con las burlas, con las bromas, con la sonrisa de Maines, con el escudo al revés, con los ojos la matones inerte, los ojos matones de Claudia Sheinbaum. ¿Qué nos quedó de este debate, licenciado? A ver, es que de eso se tratan los debates. Los debates son un ejercicio de percepción. A ver, en ningún debate, por lo menos no con el formato que tenemos nosotros en México, nadie va a ir a decir algo útil. Definitivamente nadie va a llevar una propuesta útil a un debate con ese formato en donde repartes el tiempo y le dices si tienen un tiempo guardadito para que se puedan destrozar libremente, pero hasta cierto momento, etcétera. En un debate de este tipo, lo que se va es justamente a vender percepciones de los candidatos. Entonces, no es difícil que eso sea con lo que se queda la gente. Claro. Los debates no se ganan. Puede ser alguien mejor debatiente o peor debatiente que otro en un debate de ideas, porque puede tener más argumentos, porque puede tener mayor capacidad expositiva, etcétera. En un debate con un formato como el que tenemos nosotros en México, que es más bien así como, ¿qué podríamos decir? Como un debate como de fajadores, como de tirarse golpes y a ver quién trata de atacar o quién da los mejores golpes. Entonces es más parecido a una pelea de box y quien gana el debate es quien tiene el mejor puntaje en la pelea. La idea errónea, ¿no? A ver quién pegó más es el que gana. Y a quién quién esquivó mejor los golpes. Entonces realmente por eso es por lo que nos quedamos más con la percepción. Pero además, pensando en esta expresión muy común en medios de comunicación de quién ganó el debate, como se pronuncia normalmente en los medios preguntándole a la ciudadanía, claramente lo ganó Claudia porque resulta que la que llevaba peor imagen era Xóchitl, o la que generó peor imagen era Xóchitl. El caso del señor Álvarez Maínez, yo espero, ahí sí ni vale la pena ahondar demasiado, yo espero que algún especialista maxilofacial haya podido resolver el tema de los músculos de la cara. A lo mejor lo patrocinaba alguna marca de pasta dental y no supimos. Eso iba a decir, que yo espero que, pues, si no gana un puesto digno, un lugar digno en la elección, por lo menos los derechos que le paguen por la imagen. Oye, me quiero detener en eso, porque a ver, si partimos de esta base de que lo que se queda de los debates es de pronto pues lo más superficial, entenderíamos hasta cierto punto la estrategia que Álvarez Maínez trató de llevar a cabo, ¿no? Esta de la sonrisa, porque todos nos preguntamos por qué sonreía, qué le pasaba, pero pusimos atención en Álvarez Maínez, más allá de lo que dijera le pusimos atención. ¿No lo sabían Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum? ¿O lo sabían y no les importó? Porque, a ver, la imagen con la que se queda la ciudadanía, creo que de ambas candidatas no es la mejor. Otra vez, en el caso de Claudia Sheinbaum, creo que ahí sí Xóchitl Gálvez con esto de la mujer de hielo y viendo a una Claudia Sheinbaum totalmente inexpresiva, pues le pega, ¿no? Pero tampoco vimos una Xóchitl Gálvez que dejara una imagen así como contundente entre la población. ¿Fallaron al momento de vender su imagen? Yo creo que falló más Xóchitl que Claudia. A ver. ¿Por qué? Es muy sencillo, en realidad. Que Claudia es la reina de la felicidad, lo sabemos todo el mundo, siempre la hemos tenido. Oye, aquí en San Luis la trataron de hacer bailar guapango. Bueno, bailó 3 segundos y después dijo, ¡ya! Sí, pero enérgicamente les dijo, ¡ya! Sí, no. O sea, no voy a prestar a esto. Su buen carácter, su empatía, su bonomía, esa la tenemos clarísima. Ella no iba a cambiar eso ni iba a vender una imagen distinta en el debate. Pero incluso esas características que le son propias, la gente las sigue viendo en el debate. Y fueron realzadas por Xóchitl al llamarla la dama de hielo. Pero Claudia se presentó con la misma apariencia con la que se presenta siempre. Claudia la identifica el peinado con la cola de caballo, incluso recordemos aquella campaña de Claudia, era la sombra de se esa. Se pareció un poco, ya es como, guardando las debidas proporciones, era un poco el juego de la imagen de Barbie, ¿no? Este perfil y con la coleta detrás. Entonces, pero es una imagen que está general. ¿Cuál fue el problema, por ejemplo, de imagen de Xóchitl? Que Xóchitl la vemos dicharachera, informal,
Con su huipil. Con su huipil. Y acá le pusieron saco. Y se le llegó en veía- bicicleta, parecía que ahí iba bien la cosa. Sí, sí, pero también el atuendo que llevaba en la bicicleta pues no iba ad hoc. correspondía. Es decir, Xóchitl tiene a su peor enemigo en quien controla su imagen pública. Sí. Eso definitivamente. Entonces, tú la ves con un formato como el del debate, teniendo que actuar de manera más rígida, pues con razón pone de cabeza al Águila Nacional, ¿no? Porque está nerviosa, porque no sabe reaccionar, porque dice cosas que se salen del lugar, porque quiere seguir un discurso. Fíjate cómo una de las cosas que más le critican a Xóchitl Gálvez es que al final lee la conclusión. Ajá. Cuando en realidad una de las características de ella es la espontaneidad. Y el que hecho se- de que leyera un texto para el cierre de su intervención en el debate ha sido algo que ha llamado mucha atención porque no es la candidata que se está vendiendo durante las campañas. Claro, no correspondía. No. La que vemos en campaña y la que vimos en el debate. Así es. Y entonces, pues, por supuesto que si eso, tú tomas que el debate es un ejercicio de percepción y tú tomas estas características, la que tuvo una mejor identificación, así haya eludido las preguntas, así Ignorado a Xóchitl no por es completo. diferente de como la vemos todos los días. Y Xóchitl quiso presentarse de manera distinta. Oye, ahora ayúdame a entender el postdebate. Claudia Sheinbaum quejándose del tiempo, el formato, etcétera. Xóchitl Gálvez igual, diciendo que no era lo que habían acordado, que por eso se vio acartonada, porque no se pudo soltar, no pudo ser ella. Pero Álvarez Maínez diciendo que quiere un cuarto debate Sí. entre los finalistas. O sea, ya no quiere ir. Quiere un cuarto debate donde no lo inviten. No, y hasta dijo, mejor entre Claudia y yo nada más. Sí, Él no, decía. bueno, a ver, lo que pasa es que Álvarez Maínez es un caso muy particular. Yo esperaría sí que llegara al cuarto debate, porque eso le da oportunidad de aprenderse bien lo que aquí intentó decir con el lenguaje de Señas. que incluso la traductora lo volteó a ver, así como diciendo... ¿Verdad que "Oigan, sí? Yo también noté ¿de eso qué que se se quedó trata?". Es que, oye, espérate, ¿Qué esa está chamba es haciendo? mía. ¿Qué está haciendo? Pero lo que pasa es que, a ver, su candidatura es testimonial nada más. Su función, yo no creo, esta es una percepción que yo tengo, yo no creo que le esté haciendo trabajo sucio a favor de Claudia en contra de Xóchitl. ¿Por qué? Porque si pensamos en lo limitado que es él como persona, como candidato, y lo limitado que está el partido, pues realmente hace muy poco. O sea, es decir, no generaría realmente un impacto como para socavar los votos que pudiera tener Xóchitl. Entonces, yo no creo que él obedezca a un plan para, como se ha dicho, para tratar de disminuir la preferencia. Pero sí electoral. van para querer registrar el partido. Es que es a lo que voy, Jonathan, justamente. Yo no pensaría que tiene ese otro manejo perverso porque pues simplemente no vas a lograr nada ni con un candidato ni con un partido como ese. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Van por la supervivencia del partido. Claro. Van por posicionar a un partido para elecciones futuras y en donde está haciendo su capital en el poder legislativo. Van más por legisladores, van más por ayuntamientos o por lo menos regidurías, que es un poco el mismo crecimiento que vimos del Partido Verde. A mí me parece que Dante Delgado lo que quiere es ser el niño naranja. No, el La niño. diferencia de años que Ahora, trae, en el ¿verdad? caso de Álvarez Maínez, le está cuidando la silla a Samuel García y a Mariana Rodríguez. Es decir, está ahí, como dices, nada más para transitar, para llegar a la elección, mantener registro, que siga creciendo esto y pensar en un proyecto futuro. Mira, no lo creo por una razón muy sencilla. Samuel trae una trayectoria que depende en buena medida de Mariana y Mariana tiene una trayectoria que depende de ella y su funcionalidad en las redes sociales y el manejo que ha sabido tener en redes sociales. El color y la bandera y la ideología es lo que menos les importa a ese tipo de perfiles. O sea, es decir, si mañana desaparece Movimiento Ciudadano y los invitan al Partido Verde, vamos a ver a Mariana y a Samuel vestidos de verde. Y Esta mañana justo darnos- escuchaba un comentario en ese sentido en el espacio de Gabriela Barquetín y Risco, en donde hacían referencia a este pleito que se trae Samuel García y Alejandro Moreno, en donde se han dicho de todo, ¿no? Y lo último que le dice Alejandro Moreno es, a ver, usted póngase a trabajar, que Nuevo León requiere un gobernador de tiempo completo y no un gobernador de 24 horas y no un payaso de tiempo completo, haciendo alusión a estas declaraciones que había dicho Samuel García, de que él en horario de oficina era el gobernador y después iba a andar haciendo campaña. Y bueno, pues la duda prevalecía de hoy los vemos pelearse
Pero quién sabe si mañana hagan alianza. o veamos a Alito en MC o veamos a Samuel García en el PRI, ¿no? No descartemos nada, por algo se están haciendo el guiño. Mira, hay 3 colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul. Y de esos colores surgen todos los demás. Y con eso te lo digo todo. Poco les importan los colores, simplemente se hacen las mezclas suficientes. A mí me ha tocado, a ver, por ejemplo, el caso del Partido Verde. El caso del Partido Verde, a mí me tocó en su momento el nacimiento del Partido Verde, cuando yo participaba más activamente en organismos electorales, concretamente para la elección de 1992, donde se elige al gobernador Horacio Sánchez Unzueta. En ese proceso electoral yo trabajaba para el Consejo Estatal Electoral, primer consejo con una presidencia ciudadana en el país, y en el que participaban muchos partidos de reciente creación. El Partido de la Revolución Democrática, que había surgido de la elección del 88, el Partido Verde, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el Partido del Trabajo. Eran los primeros procesos locales en donde vinieron a participar estos partidos, y en donde incluso en San Luis Potosí, para esa elección de gobernador, de diputados, de presidentes municipales, vinieron los dirigentes nacionales. Yo tuve la oportunidad de conocer a Jorge González Torres, el papá del Niño Verde, justamente cuando él viene y era el presidente del partido y era el fundador del partido, y vinieron presidentes y fundadores de todos los partidos estos nacionales. En ese momento el Partido Verde era un partido pequeño, era un partido emergente que traía el discurso ecológico, etcétera, etcétera. Yo lo he visto evolucionar, he visto cómo de ser un partido que defendía los valores ecológicos, asumió la postura de patio trasero del PRI en muchas ocasiones, porque recordemos que hay gobernantes municipales, diputados en San Luis Potosí, que su candidatura se hizo en alianza con el Partido Verde, aunque ellos eran priistas, porque estatutariamente no cumplían los requisitos para ser candidatos del PRI, se metían al Partido Verde, se registraban por el Partido Verde y luego el PRI los apoyaba ya con una candidatura común, y entonces era la entrada trasera, el patio trasero del Partido Revolucionario Institucional. Y lo que vemos ahora con Morena del Partido Verde es exactamente lo mismo, nada más que se cambió ahora a un patio trasero distinto. Bueno, ese fenómeno del Partido Verde perfectamente lo hemos podido observar en otros menos exitosos, pero que han intentado lo mismo. Vemos al Partido del Trabajo, por ejemplo, con el caso de Morena, donde lo ha intentado hacer, lo que pasa es que pues, no es el patio trasero, es como un pozo de luz, un patiecito chico. Es la luz roja. Sí. Es un pocito de luz en la casa. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos quiero que platiquemos también de esta discusión que se ha abierto. Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, pide que se suspendan de una vez por todas las mañaneras porque el presidente está interfiriendo en el proceso electoral. Van un montón de amonestaciones que le ha hecho el INE al presidente, pero el presidente dice que no, porque sería violentar su derecho a la expresión. De eso conversamos con el licenciado Jorge Chezal al regresar de la pausa. Enseguida volvemos. Ya estamos de regreso, estamos platicando con el licenciado Jorge Chezal y ya lo anticipábamos. A ver, Xóchitl Gálvez, la candidata de la oposición, ha pedido formalmente al INE que suspenda la transmisión de las ruedas de prensa matutinas del presidente López Obrador por considerar que está metiéndose en el proceso electoral, que está violentando la ley electoral. El presidente ha dicho que esto es un intento por callarlo otra vez, porque les incomoda su postura, etcétera, y que sería una afrenta a su libertad de expresión. Ayer, Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista, sale a defender a Andrés Manuel López Obrador y a decir que efectivamente esto sería inexplicable e insostenible en una democracia como la mexicana. Sin embargo, también hay que decirlo que el INE ha tenido que bajar un montón de mañaneras porque el presidente se mete en el proceso electoral. ¿Debería o no eliminarse la transmisión de las mañaneras, licenciado Jorge Chezal? Yo no lo vería como un ataque a la libertad de expresión, sino a la libertad de trabajo, porque como es lo único que hace el señor López, si le bajan la mañanera, pues entonces ya no va a tener nada más que hacer. Se desocupa por completo. Se desocupa, porque ya lo hemos platicado aquí, él se levanta, va a la mañanera, regresa, desayuna y solo Dios sabe lo que hace. A ver, varias cosas. Bueno, en esta semana fue a ver el eclipse, ahí también lo vimos. Sí, no, bueno, no. Oye, la reportera que le dice, bueno, si hasta tiene tiempo para escribir un libro, ¿por qué no va a tener tiempo para atender otras cosas? Sí, no, porque no puede fijar la atención mucho rato. Mira, hay varias cuestiones. Mira, la primera de ellas, el discurso oficial del presidente, evidentemente de Claudia Sheinbaum, de Fernández Noroña y de todos, va en el sentido de que el presidente no se está metiendo en el proceso electoral. Cuando en realidad, con presidentes anteriores, por mucho menos,
se andaban abriendo las venas y rasgando las vestiduras en las plazas públicas. Claro. Por supuesto que se está metiendo en el proceso electoral. El problema es que tanto le puede convenir a Claudia que se meta, ahorita voy a hablar de eso. Se está metiendo en el proceso electoral. Segundo, la libertad de expresión es un derecho ciudadano, no es una función pública. ¿Dónde está la diferencia? En el momento que yo asumo un cargo público, quedo sujeto a reglas distintas de las que tienen los ciudadanos normales. Y esto se traduce en una regla muy sencilla. Yo como ciudadano puedo hacer todo lo que la ley no me prohíba. Yo como servidor público solo puedo hacer lo que la ley expresamente me permite. Esa es la diferencia entre el ciudadano y el servidor público. Entonces, si al servidor público se le reclama desde la ley que debe de ser imparcial y abstenerse de intervenir en el proceso electoral, la libertad de expresión no juega en este caso porque no forma parte de las atribuciones del ejercicio del cargo. Él puede decir lo que quiera, que renuncie a la presidencia y entonces diga... Ejerce su derecho ciudadano. Pero mientras sea presidente, queda sujeto a lo que solamente la ley le permite. Tercera cuestión es, yo veo al presidente de unos meses para acá molesto, enojado, tenso, por muchas cosas. Lo vemos con las reacciones de que si va, por ejemplo, la lideresa de las madres buscadoras, se enoja, reclama, los medios de comunicación son el cáncer de este país, pero además con una paranoia en donde las preguntas que hicieron en el debate iban dirigidas a atacar a mi gobierno, cuando fueron preguntas generadas por el pueblo sabio que él tanto pregona como líder de sus decisiones. 24,000. Pero además basados en datos de su propio gobierno. Y basados en datos, pero entonces como no le gusta esa información, entonces se enoja y lo ve como un ataque. Y resulta que incluso sale, porque es su naturaleza, a decir, todo mundo atacó a mi gobierno, Claudia también. O sea, es entonces es que no lo defendió. A ver, claro. me quiero detener esta parte porque sí le hace un reclamo a Claudia Sheinbaum. Sí, claro. Porque Claudia Sheinbaum en el debate va y defiende lo que ella hizo al frente de la Ciudad de México, pero no lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí lo viste como un reclamo por Sí, parte yo del presidente? por supuesto que lo siento como un reclamo por parte del presidente, pero además lo veo como una decisión inteligente de Claudia. ¿Por qué cargar con los ¿Por qué otros? cargar con las deudas que trae el señor de Palacio que se levanta a la mañanera y luego no hace nada en todo el día? Y sin embargo hay muertos, hay desaparecidos, hay problemas de seguridad, hay una presencia del narcotráfico en un lugar importante. Clave, porque en el debate siempre dijo, en la Ciudad de México, ustedes dos nada más estuvieron en el Senado. La única que ha tenido resultados soy yo en la Ciudad de México. Y nunca dijo, voy a ir en sintonía con lo que ya se está haciendo en este gobierno. Yo no recuerdo que lo haya dicho así. No, y no es lo dijo. cierto, la Ciudad de México siempre fue como su marca, y es cuando dice Andrés, no defendieron el gobierno en el debate, pero siempre les hizo el feo Andrés, y hasta se burlaba de que no fue hace 18 años. Eso por un lado. Y por otro lado, Jonathan, ¿por qué se enoja que no defiendan al gobierno si el gobierno es ajeno al proceso electoral? O sea, es decir, si él dice que no está interviniendo en el proceso electoral, pues entonces le debe de dar lo mismo. Claro, su gobierno debería ser tema en la campaña. Como si yo ahorita me quejara porque resulta de que viniera un candidato y dijera Ciudadanos de San Luis Potosí, no me mencionara por nombre. Digo, sería así de absurdo, ¿verdad? Sí, claro. Porque tendría que mencionar a 800,000, 900,000 ciudadanos. Pero ¿verdad? entonces se tiene que quitar la mañanera. Fíjate ¿Sería que recomendable? yo creo que no. No, yo creo que no. Porque justamente el hacerlo me parece que ampliaría el discurso oficial. Es decir, porque conviertes al presidente en un mártir, que ya sabemos que le encanta tirarse al piso y todo, pero que la gente se da cuenta cómo es porque lo ve como es en la mañanera. Claro. Si tú ahorita retiras la mañanera, entonces solo vas a suponer todo lo que va a estar sufriendo él y la señora Gutiérrez Müller, que de seguro es quien lo va a tener que estar aguantando con sus berrinches ahí en Palacio Nacional, porque nadie más lo va a oír, pero por lo menos de esta manera estás percibiendo cómo es. Y juega a favor también de Xóchitl y hasta de Álvarez Maínez.
¿A qué me refiero? Quien la hizo presidenta fue Andrés Manuel López Obrador cuando le cerró la puerta de Palacio, cuando quien la hizo candidata a presidenta. Por ejemplo, y el hecho de que no reciba a las madres de los desaparecidos, que no resuelva, que salga y se queje de los medios de comunicación, pues eso es lo que hace que nos hayamos dado cuenta de realmente el error que fue haber votado por el peligro para México. Ahora, precisamente sobre este tema, ¿por qué Xóchitl Gálvez insiste en pelearse también con López Obrador? Porque yo, como te ¿Le decía, da juego tiene o su peor se está enemigo equivocando? en su comité de campaña. Su coordinador de campaña y su comité de campaña tiene su peor enemigo. Una cosa es que tú pongas en evidencia las fallas del presidente, los errores del presidente, y la otra es que quieras entrar a una confrontación directa. Porque en una confrontación directa, perdón, pero el presidente lleva todas las de ganar, sea del partido que sea. ¿Por qué? Pues porque dispone de presupuesto, de personal, de gente que va a salir, su gabinete lo respalda y entonces que van le pregunten a Ebrard y a Monreal, ¿no? Que les pregunten a ellos exactamente lo que significa confrontarse. Entonces, más bien, la estrategia tiene que ser otra. Tiene que ser poner en evidencia las fallas y no necesariamente una confrontación directa. A ver, pero el INE dice, no voy a cambiar el formato. Me estuvieron diciendo que cambie el formato, no lo voy a hacer. De los debates. Y por otro lado mencionan que sean distinto lo que se vio el domingo pasado. ¿Usted ve que los candidatos van a llegar con algo distinto? Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Y le pido a la gente que se acuerde, la gente que vio el debate, lo que fueron los primeros 3 minutos, la intervención inicial de 1 minuto de cada uno de los candidatos. Les dijeron, buenas noches, candidato, y dijeron, yo vengo porque esta señora que está aquí al lado, o sea, ellos iban a decir lo que querían. Lo que les preguntaran era lo de menos. No, o sea, eso no existe. Los dos conductores no Es más, arrancaron con pregunta y ellos todos, los 3 hicieron lo mismo. Primero me presento. Así es. Soy fulano. Así es, no contestaban. Claudia con lo de Ecuador, luego. Sí. Entonces, bienvenida a la delegación mexicana. Pueden cambiar el formato como quieran. De todos nos van a contestar lo que les dé la gana. Uy. Es que esta es la parte de que luego da pena, ¿no? A final de cuentas, ¿para qué sirven estos ejercicios ciudadanos? Yo lo cuestionaba mucho, sobre todo desde la perspectiva de, a ver, el INE nos está convocando otra vez para que mandemos las preguntas para el segundo debate a todos los ciudadanos. ¿Y para qué si no las van a contestar? Mira, hay un pasaje de una obra de la literatura que es sensacional para ilustrar esto, que es el cuento de la historia de Alicia en el País de las Maravillas, escrita por Lewis Carroll. Cuando va Alicia caminando y se encuentra en una encrucijada, cruce de 4 caminos, y se encuentra al gato, aquel gato que desaparecía y dejaba la sonrisa nada más, y entonces le pregunta y le dice, oye, ¿qué camino debo de tomar? Y el gato le dice, pues, ¿a dónde quieres ir? Y dices que no sé. Y dice, pues entonces agarra el camino que quieras. Pues, da igual, si no sabes a dónde quieres ir. Entonces, en estos debates, como no tienen una finalidad específica, no están diseñados para que justamente sea un escenario de confrontación de ideas, pues da lo mismo las preguntas y da lo mismo los tiempos que les des y da lo mismo el orden y da lo mismo lo que sea. Van a ir a atacarse, van a tratar de demeritarse, van a tratar de demostrar que son mejores fajadores que los otros. Punto. Es una pelea callejera. Es una pelea callejera. Licenciado Jorge Chezal, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Muy buenos días. El licenciado Jorge Chezal conversando con nosotros.